antes de desterrarlos en forma definitiva. Los colombianos que manejamos el Estado a veces también somos tolerantes y de paso nos inscribimos en el modelo del nuevo orden. To be or not to be, that is not the question. Los derechos humanos de los raizales no son legales, no solo son legales, son legítimos. Lo urgente es la pervivencia del raizal. Lo importante es nuestra independencia. God bless the Raizal people. Desde el principio queríamos decir que pedimos excusas porque sabemos que esta audiencia debería ser en inglés, en creol, pero para facilitar, digamos como tarea educativa, facilitarle al resto del país que va a seguir con la audiencia retransmitida en 2 canales, es mejor que sea presentada en español. Muchas gracias por su entendimiento, su comprensión y esperamos que llegue un momento en que obviamente todas las audiencias puedan ser en 2 idiomas. Al principio, sí, sigue. Quiero pedirle excusas a los raizales por la cámara que apareció en la escalera ya, pero además informarles que esa cámara fue enviada por la Armada. Yo quiero decirle a las autoridades y creo que aquí hay personas de las autoridades que se identifiquen, porque es bueno que sepamos quiénes son del CTI, de no CTI, de todo lo que sea, que nos digan aquí quiénes son, porque no estamos haciendo absolutamente nada. El pueblo raizal tiene derecho a expresarse y como tal se les facilitó esta sede de la Asamblea para que ellos se expresaran. Se está grabando la intervención de cada persona aquí porque el interés de ellos es que lo conozca el país. Entonces, no hay nada que esconder. Si siguen aquí personas de las autoridades, de todo lo que se llame DAS, CTI, no sé cuántas cosas hay, les pido que se identifiquen porque aquí no hay nada que esconder. Los invitamos a que se sientan aquí y que nos digan, nos pidan información que quieran, pero que de frente, no que nos manden camuflados, ni que tampoco nos manden cámaras para que, utilizando funcionarios de la Asamblea, pretendan grabar las intervenciones. Yo no sabía la situación, comparto la apreciación de la diputada María Teresa Uribe, haciendo una advertencia, doctora María Teresa. Esta es una audiencia formal de la Cámara de Representantes. Sí, claro. Aquí fue invitado todo el mundo. Invitamos a la Armada, pues a las autoridades, al gobernador fue invitado, fue invitada la Defensoría del Pueblo, fueron invitados los altos mandos militares. Aquí no hay nada que esconder. El hecho de que se lo haga clandestinamente sí no es admisible. No se ha presentado ante este congresista ninguna autoridad, ni el gobernador respondió, ni ha respondido la Armada, no ha respondido nadie. Los únicos que respondieron formalmente son la Procuraduría Delegada en Sarandés, lo cual yo saludo. O sea que si alguien quiere firmar puede hacerlo, pero que lo sepamos, con toda certeza que lo sepamos, para que después no aparezca con montajes. Además está siendo filmado oficialmente por la Cámara de Representantes y va a ser retransmitido por la Cámara de Representantes en su canal institucional y en su canal Congreso. Les voy a pedir un favor, muy especial nuevamente, voy a reiterar, tenemos 12 personas o 15 y nos interesa que todo el mundo hable, para que no se nos quede nadie por fuera. Entonces seamos un poco más concretos, pueden dejar el documento escrito, si lo tienen, y hacemos un pequeño resumen de ese documento escrito. Sí, bueno, muchísimas gracias. Vamos a pedirles a las personas que están atrás
que sí, un poco de silencio para que todos, me pidieron que mencionara esto para que todos puedan escuchar. Lamentablemente en otras audiencias también se ha presentado la misma práctica de grabaciones que no, como explicó el presidente de la comisión, no tiene sentido porque esto es transmitido al público en general por televisión, entonces no hay necesidad ni de tomar fotos ni de grabar, todo es público. Al contrario, lo que queremos es que vengan, que escuchen, que la gente en general se eduque de lo que son las luchas de los pueblos para que entonces puedan haber propuestas y puedan haber agendas que contribuyan a que puedan integrarse en todas estas propuestas, a que hayan leyes, a que los pueblos tengan derechos. Vamos entonces a mencionar qué personas siguen para que puedan estar preparadas y nos olvidamos de mencionar al comienzo la presencia de Hans Cediel de la organización Proyecto Justicia y Vida que contribuye no solo a la documentación y difusión, sino también al seguimiento de las audiencias y que después con el grupo local convocante vamos a tener antes de salir una reunión que nos permita entonces saber, bueno, qué cosas concretas podemos hacer para que esto no sea solamente la presentación muy organizada como ha sido hasta ahora, detallada, bien preparada, sino cuáles son las consecuencias que puede tener la audiencia a futuro. Vamos entonces a pedirle a la señora Clotilde Henry que presente su caso y vamos a ir mezclando no solamente las ponencias, sino también los testimonios. Gracias, mi nombre es Clotilde Henry, soy madre de familia, soy gestora cultural, parte de la comunidad raizal. Mi tema, tengo dos denuncias hoy que hacer. Uno va en educación sobre el tema que habló el doctor Oakley Farbs. Me preocupa, la Armada tiene un colegio en su espacio de niños pequeños. Esos niños oscilan entre 4 y 6 años. Estos niños están el aula dentro de la Armada. A mí me parece que es una violación de los derechos de esos niños. El 95 o 97% son raizales. En este lugar ellos constantemente están viendo armas. Solo armas alrededor, tiros, todo lo que hacen en un establecimiento del ejército. Yo pienso que se le está violando los derechos a esos niños. Yo no me opongo a que la Armada quiera ayudar a colaborar en la educación, pero no dentro del espacio donde ellos están manejando todas sus armas y la violencia. Están violentando a los niños. El otro tema que quiero tocar, que el doctor no mencionó en los puntos de violación, y yo creo que es una violación, yo lo estoy viviendo y otras familias en San Andrés lo están viviendo y lo van a vivir. Se trata directamente del narcotráfico. En San Andrés hemos tenido a través de los años los falsos positivos del narcotráfico, de la Armada, la autoridad, todo el mundo sabe quién lo hace. Yo soy víctima hoy y lo estoy denunciando a nombre de las otras madres que no se atreven a decirlo o por vergüenza no salen porque es algo que lo estigmatizan a uno. Entonces, mi hijo es víctima de eso. Mi hijo está pedido en extradición con otros jóvenes, con otro joven, y en el Ministerio de Justicia está transitando otros pedidos de jóvenes raizales. Todo el mundo sabe quién es el narcotraficante en San Andrés. El hijo mío y el otro son copias exactas que saca el juez de la Florida porque ellos están firmando extradición porque ya está comprobado por el doctor Kellich y un sobrino mío que es abogado en los Estados Unidos. Ellos están haciendo esto para cobrar recompensa. No sé si en Colombia le pagan a alguien recompensa, pero a ese juez lo están recompensando por cada cabeza que él pide. Y como el Estado colombiano no le interesa a ningún raizal, enseguida lo firman, llévenselo.
Al ratico tienen que volverlo a mandar porque no hay evidencia, es un chisme. Entonces allá le dicen, ¿qué hizo usted el 2 de enero de 1900 tal? Yo que me voy a acordar qué hice el 2 de enero. Entonces hay personas allá que dicen, no, dice, yo le rebajo la pena si usted denuncia a las personas. Y como yo no conozco a los del interior, pues yo tengo que denunciar a los míos. Y ellos están haciendo su recompensa. Lo que yo quisiera es que la mesa de derechos humanos del Congreso llamara la atención, yo no lo puedo hacer y nosotros no lo podemos hacer, a la Corte que mire los indictments y va a ver que es un molde que sacan y llenan los espacios con los nombres y son las mismas denuncias y los mismos casos del que se está acusando a todos. San Andrés tiene un éxodo de su juventud. Nosotros nos quedamos en el archipiélago San Andrés y Providencia solo los viejos. Los jóvenes están en el mar trabajando, están en otras partes, otros se quedan en tierra firme y no vuelven, dejan su familia, sus hijos. Cuando quieren volver, ya tienen otra esposa o alguien ocupó su cama. Ya el isleño perdió su espacio en su cama. Eso es todo lo que yo quiero llamarles la atención. Que miren esas extradiciones que están viniendo y pidiendo de Estados Unidos. El juez de la Florida se está llenando. Pero como él dice que en San Andrés al isleño nadie le importa en Colombia, entonces pidámoslos y hagamos fiesta. Eso es todo mi intervención. Gracias. Sobre ese tema, lo siguiente, le estaba preguntando yo aquí al procurador delegado si hay algún registro de raizales solicitados en extradición. Si doña Cletilde nos ayuda, si tenemos un registro para pedir información, que nos entregue la información el Ministerio Público, por un lado, y por otro lado también la Corte Suprema de Justicia. Bueno, queremos pedirle, habíamos solicitado que se entreguen por escrito la documentación. Entonces, si no la tienes, aunque sea en una hoja escrita a mano con los datos concretos que podamos llevarnos, porque como dice el presidente de la comisión, habría que oficiar a los entes investigadores en hechos muy particulares. Vamos a pedir entonces al señor Enrique. Saludo muy cordial a los ilustres visitantes, a los componentes de esta magna asamblea, a nuestro representante y al público en general. Aclaro que soy pastor, teólogo, educador y además fui dirigente sindical. Además, hice el sindicalismo al lado del doctor Jaime Duzán. Mi tema esta mañana es sobre la desvergonzada política del Estado de Colombia por desplazarnos y despojarnos de nuestras tierras. Dice el doctor Nicolás Gaviria lo siguiente: fue a usanza entre los descubridores el leer a los indígenas un requerimiento por el cual se les hablaba de Dios como supremo hacedor de la tierra, quien hizo donación a los reyes de España y las islas de tierra firme de este continente, y a nombre de los cuales venía el descubridor a enseñarles tales verdades a los indígenas, y debían de recibir de buen grado para recibir mercedes. De lo contrario, el conquistador le haría la guerra hasta terminarle y quitarle sus propiedades. Señores, el Estado de Colombia está haciendo lo mismo aquí en San Andrés y Providencia. Nos está haciendo violencia política, armada, psicológica, financiera y todos los niveles posibles para desplazarnos de nuestros territorios.
¿cómo llegamos a ser dueño de este territorio? En primer lugar, el raizal llegó a ser dueño del territorio porque fue el primero en trabajar la tierra. Regó la tierra, abonó la tierra con su propia carne, con su propia sangre, con sus lágrimas y además con su sudor. Por otro lado, tenemos que el doctor Philip Bigman, pastor también, médico también, fue el primero en reconocer la grandeza de nuestros ancestros. Y él repartió parte de sus propiedades a los esclavos. Podemos mirar en el libro Island Heritage, escrito por Lawrence C. Turnage, página 16. También tenemos que el doctor O'Neill, gobernando la isla a favor de España, fue destronado por una flota naval inglés porque los raizales pidieron la ayuda a los ingleses por los abusos de O'Neill. Por eso me sorprende grandemente que en algunos casos quieren poner a O'Neill como nuestro héroe. Él jamás ha sido héroe de los raizales. Entonces, cuando los ingleses se fueron, O'Neill regresó. Pero por dos razones muy importantes repartió tierras a los raizales. Quiso quedarse con algunas porciones por su cuenta y además para congraciarse y borrar en algo la imagen que había dejado. Yo pregunto entonces, para seguir con este documento, los raizales tenemos un territorio y somos una nación. Cuando nos integramos, según ellos, cuando nos integramos en 1822, nos integramos como un pueblo autóctono, como una nación autóctona y con un territorio. Ni un milímetro de ese territorio salía del patrimonio nacional del Estado de Colombia. Yo no comprendo cómo es posible que Colombia va siendo un país suramericano, Bogotá queda a 880 millas de nuestras islas, va a tener territorio geográfico en el Caribe, a pocos pasos de las costas de Nicaragua. Eso es un marco neocolonial. Es una imposición de un Estado contra un pueblo indefenso, pero tiene unos derechos perpetuos, inalienables e irrenunciables. Quiero también insistir en que la Biblia no concibe a ninguna nación sin territorio, según Hechos 17:26 comparado con Génesis 2:8. La Declaración Universal que se hizo en Argel en 1976 dice lo siguiente: todo pueblo tiene derecho a existir y a conservar su territorio en paz y a retornar a él si es expulsado. Hay algo vergonzoso. Colombia puede firmar tratados regalando nuestro territorio en contra de nuestra voluntad. Yo quiero insistir en algo. No cuestionamos el derecho de Colombia o la facultad de Colombia de firmar tratados, pero cuando se trata del territorio de San Andrés y Providencia, lo que hace es totalmente ilegal
y hace de Colombia un reo de la justicia internacional. Por ejemplo, a raíz del Tratado de Mar de 1982, se sacó una resolución, la tercera resolución, y dice que en todo tratado se deben tener en cuenta los intereses y los derechos de los raizales del territorio que está bajo litigación y bajo reclamo. Pero Colombia no aceptó esta resolución. Pero el hecho de que Colombia no ha aceptado la resolución no nos quita nuestros derechos. En ese sentido, Colombia ha regalado miles de nuestros mares territoriales a países amigos y vecinos, alegando que tiene derecho a ello. Nosotros solo llegamos a saber de ello por la prensa. Hay algo más vergonzoso aún. DIMAR, Capitanía de Puerto y la Armada solamente dan un 5% de permisos a nuestros pescadores en nuestro propio territorio y regala otros esos 95% a extraños y foráneos sin siquiera revertirnos 5 centavos. Yo pienso que la Armada debería de tener vergüenza venir a firmar cosas como esto. Es más, nosotros tenemos que estar pagando la promoción de esto en parte. Cuando la televisión debe dar a las etnias un espacio en la televisión para publicar sus quejas y contraquejas, y no se hace aquí. Seguimos entonces con el tema. Amigos, raizales y visitantes, Colombia nos está desplazando hasta de nuestros cementerios. Colombia destruyó el cementerio de Spratt-Bight y lo convirtió en campo de tenis para los llegados. Colombia destruyó el cementerio de Schoolhouse y lo convirtió en parque para los llegados. Hay un problema ahora. En Zombie, en La Loma y en otras partes se están formando comités para impedir que lleven sus muertos a la Loma de San Luis. O sea, señores congresistas, hay ya formado las raíces para violencia en nuestro territorio. Es más, un estudio hecho por Coralina el año pasado demostró que hemos perdido ya el 53% de nuestros solares. ¿Por qué? Por política estatal. Porque el Estado ha decidido quitarnos nuestros terrenos con asesinatos, con normas que ellos llaman legales, con imponernos altos impuestos, que es vergonzoso y discriminatorio. En Panamá los naturales no pagan impuestos prediales. En las islas del Caribe, excepto San Andrés y Providencia, los naturales no pagan impuestos prediales. Y más aún las etnias en tierra firme de Colombia, en el estado de Colombia, no pagan impuestos prediales tampoco, pero se exige altos impuestos a los raizales aquí en San Andrés. ¿Por qué? Porque se le quiere quitar el terreno de los predios. Tengo la prueba en el bolso para demostrar que sí hay intención ilegal, pero legal en el marco nacional de Colombia.
Si el raizal no paga el impuesto, se le envía un oficio mencionando varias normas y decretos por el cual el Estado está autorizado para quitarle el terreno, embargar el terreno y vendérselo al mejor postor. ¡Qué descaro! ¡Qué deshonestidad! Embargar el terreno a los raizales para vendérselo al mejor postor. Señores congresistas, esto es para investigación. Esto merece una respuesta. El honor de Colombia, el honor del Congreso y el honor de las Cortes y el honor de la Procuraduría y de la Defensoría Civil la Defensoría del Pueblo deben dar una respuesta a esto. Así como el Ejecutivo ha amarrado a todos los cortes y parte del Legislativo, las grandes prensas, también tiene amarrado aquí y con miedo y con angustia los defensores de los derechos humanos del pueblo. Porque cuando uno denuncia la violación de nuestros derechos, nadie es capaz siquiera de pronunciar, y cuando uno lleva escrito se calla, no dice ni pío. Yo quiero terminar mencionando las normas que Colombia ha expedido para despojarnos y desplazarnos. Ley 106 de 1873. Desde allá Colombia ha comenzado a despojarnos. Declaró a nuestro territorio como tierras baldías, o sea, como propiedad del Estado. Ley 25 de 1908 prohibió la transferencia, o sea, prohibió a un papá transferir legalmente su propiedad a la siguiente generación. Hoy han revivido esta norma en el POT actual, porque es imposible por los costos y por la tramitología y por la burocracia y por el poder burocrático que un padre transfiera su propiedad a la siguiente generación. ¿Por qué? Por los costos, y además, y más aún, es imposible si es pobre. En ningún momento nuestra relación forzada con el Estado colombiano, las islas pueden considerarse como tierras baldías, ya que desde los tiempos de la colonia las islas producían algodón, tabaco, madera y otros productos. En 1855 se exportaba a Estados Unidos, a Estados Unidos 16 millones de nueces, y otro tanto, el 50% se quedaba en las islas para alimentar a los cerdos y las gallinas, y para hacer rondón, lógico. Debido al abandono del Estado, cuando nos llegó el turno en Estados Unidos de que Colombia pidiese un cupo para nuestros cocos, Colombia dice no. Ustedes pueden negociar con Cartagena. Forzadamente nos obligó a hacer un trato con Cartagena, un trato leonino, pero jamás prohibió el contrabando de coco de la República Dominicana, de San Blas, de Venezuela y otras partes. Siempre quedamos atrasados porque nuestro barco demoraba 11 días a vela, 11 días para llegar a Cartagena. De regreso era diferente porque el viento era a su favor. También cuando exportamos muchas cosas a Panamá, entre pan, por ejemplo, el pan de San Andrés tiene fama. Un isleño recientemente llegó a una cárcel principal ahí en Bogotá, no recuerdo el nombre, y comenzó a hacer pan allá. Y cuando los presos probaron su pan, dejaron el panadero original. ¿Y sabe qué hicieron allá? Agarraron al tipo una tarde y lo lanzaron del 5º piso para abajo. Y los directivos de la cárcel lo dejaron con el cuello casi fracturado y la quijada fracturada, y lo dejaron abandonado en una esquina. Encontré con el director local de la cárcel aquí y decidimos ir allá a exigir que le den un médico, pero cuando llegamos, desafortunadamente, el hombre había muerto. Entonces exportamos pan
dulce de papaya, dulce de frutas, de todas esas cosas a Panamá. Cuando Panamá también exigió un cupo, un tratado ya con Colombia de nivel comercial, Colombia volvió otra vez a su explicación. Cartagena está abierta. Y tercero, el artículo 30 dice: presentación y publicación de las iniciativas populares, legislativas y normativas ante las corporaciones públicas, una vez certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, correspondiente el cumplimiento de los requisitos de una iniciativa legislativa y normativa exigidos por la ley, una vez certificado por la Registraduría. Eso no ha estado certificado por la Registraduría en los requisitos del referendo. Luego, lo que está haciendo el Congreso de la República es absolutamente ilegal, y lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia es simplemente investigar la posibilidad de un hecho punible cometido por los miembros del Congreso. Aquí había auxilios parlamentarios, acción comunal con mucho dinero, ¿qué más había? Escuelas, servicios públicos, préstamos bancarios blandos, etcétera, 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 para acomodarlos aquí. Y en ese sentido se construyó casi 60 urbanizaciones para acomodar a los continentales aquí. Se está dando cuenta de cuál peligroso y cuál es la responsabilidad del Estado en la superpoblación. Por eso que yo digo, el Estado debe financiar como parte de la reparación el trabajo de la OCRE, pero una OCRE independiente, no una OCRE sometido al capricho de los gobernantes de turno. Artículo 127, voy a terminar ahora. Artículo 127 del 59. Ley 127 del 59, artículo 13. Defiende los mismos propósitos de la ley 52. El plan secreto. El plan secreto dice que el raizal no es colombiano. Por lo tanto, hay que superpoblar las islas con colombianos plenos. Primero dice, enviamos a los negritos de la costa y no se integraron, pero vamos a comenzar a enviar cachacos, andinos, etcétera, etcétera, hasta lograr su destrucción en unidad racial. Seguimos con la resolución 206. Confiscó, declaró tierras baldías a todo el archipiélago y confiscó todos nuestros predios. Y la señora, muy frescamente, que vino a explicar el alcance de la resolución, dice: no se preocupen, el gobierno va a reubicarlos en el continente en unidades familiares agrícolas. Mire la sinvergüenzura del gobierno colombiano. Terminamos entonces, ya están tocando la campana aquí. La resolución 092, la 206 fue declarado ilegal, pero sacaron después la 092 del 69. No está, está vigente todavía. El decreto 255 insiste en las tierras baldías en San Andrés y Providencia. Juicio de pertenencia. Juicio de pertenencia también autoriza a los continentales con 2 testigos y con algo de dinero a hacer juicio de pertenencia por nuestras tierras. Obliga al raizal a hacer juicio de pertenencia por una tierra que le pertenece por más de 200 años. Y algo peor, el raizal pobre tiene que dar pedacitos del terreno a los abogados para que le hagan el juicio. Conclusiones. Cuando a un pueblo se le domina, se le sojuzga y se le maltrata y se quiere cometer y se está cometiendo genocidio con él, dice la ley de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, que es superior a la Constitución colombiana, en caso de conflicto en su aplicación. Dice que ese pueblo tiene el legítimo derecho a luchar pacíficamente por su libertad e independencia. Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que todas las intervenciones que se han preparado han sido importantísimas. Queremos de todas formas insistir en el tiempo porque tenemos una lista de personas que quieren intervenir, pero agradecemos muchísimo por la presentación y también por dar a conocer estas gravísimas denuncias que el país tiene que conocer. Entonces habíamos llamado a la señora Ofelia Livingston y se prepara el señor Calvet Hooker. Muy buenos días a los de la mesa principal. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. El tema que me ha correspondido es el de la sobrepoblación, causa y consecuencia de todos los males que tenemos en este departamento. Le pido a la mesa principal, si me extiendo un poquito, me lo permiten porque este es el tema neurálgico de nuestro departamento. Voy a comenzar mi intervención haciendo un recorderis sobre la situación de población a partir de los años 50 y que nos ha conducido a lo que hoy tenemos, que es la sobrepoblación de las islas, que día a día se acerca más a que se haga realidad lo contemplado en la sentencia C530 de 1993 y que a la letra dice: en efecto, antes del fin de la centuria, por simple proyecciones de las cifras actuales sobre incremento poblacional, San Andrés tendría más de 100,000 habitantes asentados en solo 27 kilómetros cuadrados de los 70 kilómetros que tiene el archipiélago en su conjunto, lo cual haría inviable la supervivencia del hombre. Es más, si por vía de hipótesis la población actual no aumentase, lo que los economistas llaman ceteris paribus, la vida también se vería amenazada, como quiera que los altos índices de consumo de los escasos recursos naturales terminarían necesaria y fatalmente por acabar con estos. Es decir, a los raizales, a consecuencia de la sobrepoblación, se nos está violando varios derechos fundamentales y que hoy quiero llamarle la atención de la comisión. Esto está escrito en la sentencia 530 desde el año de 1993, estamos en el año 2009. Derecho a un ambiente sano, todos sabemos, un botadero de basura que nos está acabando parte de la comunidad, que es la comunidad de Schooner Bight. Derecho a la educación en nuestra lengua materna. Nuestros niños se están estancando por no poder ni entender otra lengua que no es la suya, como decía el doctor Oakley Farbs. El derecho a la dignidad, el derecho a tener una identidad propia, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, donde el raizal tiene más de 30 años que no se le ha hecho un programa de vivienda digna. El derecho de elegir y ser elegidos. Nosotros votamos, pero no elegimos. Quien elige es la comunidad continental asentada en este departamento. Y lo más grave y la violación más grande es el derecho a la vida. Porque a consecuencia de todo lo que he dicho, y como dice la misma Corte, somos una especie en vía de extinción. Considero que razones poderosas tuvo la Honorable Corte Constitucional cuando afirma que de entre la población
Indiscutiblemente el mayor precio lo pagarán los raizales, con lo cual de paso se atentaría contra la garantía constitucional de protección de la diversidad étnica y cultural del país. Ahora bien, podemos retroceder en el tiempo y reflexionar sobre algunas apartes del libro 50 años de misión bien cumplida, escrita por un sacerdote capuchino que en su momento vino a colombianizarnos, en donde deja ver claramente el comienzo del fenómeno que hoy nos afecta, y dice el sacerdote: desde la creación del Puerto Libre de 1953 y la iniciación del servicio del aeropuerto en 1955, inició una fuerte corriente migratoria procedente del continente de colombianos y extranjeros que cambiaría la estructura social y cultural de las islas. Las tradicionales corrientes migratorias procedentes del Caribe británico quedarían ampliamente superados por las corrientes migratorias procedentes del continente, lo cual ha traído una superpoblación de la isla de San Andrés. La población de San Andrés es superior a los 20,000 habitantes, decía en su momento el sacerdote. En la introducción del decreto 2762, que crea la Oficina de Circulación y Residencia OCRE, del cual haré referencia más adelante, se dice que para el sacerdote Castellar sería dramático saber que para el año de 1997, apenas 21 años después de publicada la anterior obra, la densidad poblacional de San Andrés supera los 3,000 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 10 veces más la densidad que él consignó como de evidente superpoblación. Hablaba de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Las causas de este irracional proceso de poblamiento siguen vigentes, y yo me atrevería a decir que más vigentes y mucho más que en el 1993, ya que en mi poder tengo un documento donde la Secretaría de Salud, en su Plan Departamental de Salud 2007-2011, establece que la densidad poblacional de San Andrés actualmente es de 8,445 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando quisimos saber, porque las cifras entonces varían tanto que no podíamos creerlo, le preguntamos a la Secretaría de Salud en qué se basaron para darnos esos datos estadísticos, y lo que nos dijeron fue que todas las estadísticas anteriores no habían tenido en cuenta de que las islas, por ser reserva de biosfera, por su misma estructura, diría yo, solamente puede ser o puede haber asentamientos en algunos lugares. Al sacar los manglares, al sacar las zonas de reserva forestal, no nos queda casi nada de terrenos para que se asientan las personas, y por eso la realidad hoy es de 8,485 personas por kilómetro cuadrado, que es una cifra que yo creo que cualquiera que lo escucha tiene que reflexionar y tiene que pensar qué va a pasar aquí en San Andrés si no controlamos esa densidad poblacional. Volvemos a mirar que con esta información tenemos base para afirmar que los datos del DANE no son verídicos, y podríamos creer que la información de esa institución es intencional para no aceptar y divulgar la realidad de la población del archipiélago. Podemos analizar otros datos estadísticos de la misma entidad que no son coherentes, como por ejemplo, datos del DANE en 1990, habían 72,000 personas con una densidad poblacional de 2,677 habitantes por kilómetro cuadrado. En 1993 baja la densidad poblacional a 50,094 personas por kilómetro cuadrado, 50,000 personas asentadas en la isla y con una densidad de 1,021.
La pregunta es, ¿se murieron las personas que estaban aquí? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasó con ellos? Seguimos mirando los datos del DANE y encontramos el dato reciente, 2005, población 65.627, sigue bajando, con una densidad, ojo, con una densidad de 1.491 personas por kilómetro cuadrado. ¿Qué diferencia de datos la del DANE con la de la Secretaría de Salud? Este último dato fue sacado del Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. ¿Será que el gobierno nacional teme ser objeto de una demanda internacional por xenofobia y genocidio de un grupo étnico minoritario al cual se comprometió a reconocer y proteger de acuerdo al artículo 7º de la Constitución, que dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana? Me pregunto, ¿dónde está la protección del Estado colombiano para este grupo étnico? ¿Por qué no existen políticas claras y efectivas para tal fin? Día a día escuchamos sobre la implementación de medidas para la protección y conservación de las diferentes especies animales que están en vía de extinción. Situación similar en la que estamos los raizales, de acuerdo a la sentencia de la Corte, ya que deduce que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son unas especies en vías de extinción y que la densidad y el desarrollo están desbordando hasta los límites de no retorno el sistema biológico frágil de las islas. En síntesis, no es tanto un problema de orden técnico como un problema esencial, la vida, o mejor, la amenaza de muerte. ¿Será que los raizales somos menos importantes que estos animales que se protegen con tanto esmero? Señores congresistas, con todo respeto, ustedes también han fallado, ya que el artículo 310 de la Constitución dice: mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada Cámara, se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación, establecer controles a la densidad poblacional, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes e inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del archipiélago. Lo anterior traduce en la expedición de un estatuto autónomo por el que durante varios años hemos estado luchando sin poder lograr que se haga realidad. Este estatuto tendría como único objetivo la protección de la identidad cultural del raizal. La Asamblea también nos ha fallado. El artículo 310 también establece que la Asamblea crearía los municipios a que hubiera lugar para garantizar la expresión institucional de los raizales. Y en este momento, después de 1991, todavía no conocemos un proyecto que vaya a garantizarnos la expresión institucional de los raizales. ¿Por qué? Vuelvo y repito, nosotros votamos, pero no elegimos. Siempre nos gobernarán si no logramos que nos respeten y nos expidan ese estatuto del cual hemos estado hablando durante varios años. Ahora bien, a raíz del problema presentado con la sobrepoblación y a razón en que el Congreso no había dado cumplimiento en su momento, cuando sale el decreto 2762 en 1991, cuyo objeto es limitar y regular los derechos de circulación en el departamento, dentro de las consideraciones de ese decreto, vuelve y juega. El Congreso aún no ha expedido las leyes de que trata el artículo 310 de la Constitución. Por eso hoy les llamamos la atención a los señores congresistas. Hay que trabajarle a esas leyes para la protección de la identidad cultural del raizal. Estamos en el año 2009 y aún el Congreso no ha expedido esas leyes. Importante la circunscripción especial. Tenemos 2 afrocolombianos que supuestamente nos están representando en el Congreso como grupo étnico.
nosotros también queremos nuestro propio representante raizal dentro del Senado y dentro de la Cámara. A los indígenas se le ha dado el derecho, a los afrocolombianos se le ha dado el derecho y al raizal no se le ha dado ese derecho. ¿Será que no somos un grupo étnico como ellos también? Para mí eso se llama discriminación. Voy terminando. La sobrepoblación nos afecta de tal manera que podemos analizar los últimos 4 planes de desarrollo, y estoy hablando del nivel local, en donde encontramos que la mayoría de las inversiones se hacen en el sector del centro, en donde viven gran población de continentales, y en los sectores de La Loma y San Luis las inversiones son escasas, donde viven los raizales. Quisiéramos saber qué puede hacer el Congreso en este momento para que el gobierno nacional se pellizque y comience a mandar los recursos o a asignar los recursos necesarios para retomar el programa de retorno voluntario de las personas que están en San Andrés. La única forma de aliviar la capacidad de carga que tiene, de población que tiene la isla, es el retorno de muchas personas a su ciudad de origen. No sigamos tapando el sol con las manos, porque la realidad es que hay que reubicar a mucha gente. A todos los gobiernos les ha dado miedo hacer el estudio de capacidad de carga, porque de pronto la realidad nos va a dejar sin poder hablar cuando sepamos cuánta gente debe vivir en estas islas. Entonces también voy a solicitar los recursos necesarios, porque siempre se dice no hay recursos para hacer un estudio de capacidad de carga. Queremos un estudio de capacidad de carga para que sepamos cómo planificar y cómo hacer una verdadera política de población para el departamento. La sobrepoblación nos afecta también de tal manera que podemos analizar de que todos los programas sociales que llegan a San Andrés, los raizales no nos beneficiamos, porque la población que viene del continente están en un estrato 1 y el raizal por su entorno cultural no califica la mayoría en 1, sino en 2 y 3. Pero ¿por qué no califica el raizal? Porque en el momento de hacer el programa de calificación no se tuvo en cuenta de que hay un grupo étnico diferente a los otros que están aquí en este departamento. Por eso también queremos que se haga un trato diferenciado en la estratificación para el raizal, para que podamos tener acceso a los programas de gobierno. Y por último, quiero cerrar mi intervención diciendo que el gobierno ha invertido grandes recursos para expedir un documento de recomendaciones de políticas y acciones afirmativas y que esperamos que se cumpla, que los gobiernos tanto nacional como departamental cumpla esas recomendaciones, en donde el documento fue liderado por el vicepresidente Santos y entregado en Cartagena hace algunos meses. Se me escapaba de pronto entonces también recordarles que estamos liderando un proceso para la reforma del decreto 2762, ya que tiene algunos vacíos porque fue hecho en un momento crítico y que han pasado más de 17 años y no ha sido operativo ni funcional la oficina de la OCRE. Por lo tanto, desde aquí les pedimos que cuando ese proyecto llegue a sus manos, nos colaboren y nos hagan lobby con los otros congresistas para que lo aprueben y San Andrés puede tener una herramienta para el control de la densidad poblacional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Queremos entonces en este momento reconocer la presencia del defensor regional del pueblo, que está aquí entre nosotros, el señor Fidel Corpus Suárez. Han pedido tanto él como el representante de la Procuraduría hacer su intervención al final, lo cual es muy importante porque garantiza que van a escuchar todos los testimonios y después harán su intervención. Como dijo el presidente de la comisión ahora, no es un favor ni mucho menos lo que estamos haciendo, sino una obligación que tenía el Congreso de hacerse presente y ojalá con el liderazgo de los raizales pues adelantar todas las propuestas que ustedes están trayendo hoy a esta audiencia. Entonces, el señor Calvet. Perdón un momentico, Lilian. Le vamos a conceder la palabra al representante del doctor Alberto Gordon sobre la intervención de la doctora Livingston. Sí, hay unas propuestas muy concretas ahí. No sé si hay alguna cosa, trámite legislativo sobre alguna de las propuestas que ella ha hecho en concreto. Sería para eso, ¿no? Claro que algunas cosas que Ofelia dijo precisamente está consignado en un proyecto ya presentado en el Congreso, que es lo que se tiene que ver con un senador para el departamento. 2, presentado por mi persona, desde luego. 2, el estudio de la capacidad de carga, ya se presentó el proyecto ante la USAID para consecución de los recursos, efectivamente para hacer ese estudio de capacidad de carga para San Andrés, que está en proceso y estoy tras de ese proyecto. La tercera cosa debo aclarar también es que el proyecto de modificación del decreto de la OCRE, que es un proyecto mío, yo sé que ha habido de pronto copias regados por todas partes y hay personas que han tratado de cambiar algunas cosas, pero el proyecto es genuino, personal, que pienso presentar en los próximos días ante el Congreso, de impedir que la sobrepoblación acabe con el departamento y también de asignarle unas competencias autónomas, financieras y administrativas a la oficina mal llamada OCRE, en asignarle unas funciones de agencia, que es un acto legislativo que está por presentar en los próximos días. Bueno, entonces, no. Vamos a hacer, yo le voy a sugerir al colega representante que entonces socialicemos los proyectos de ley que tienes pendientes o los que ya están radicados, incluso con la comisión nuestra, y estamos dispuestos a difundirlos y a darles debate y contar con la organización del evento, que contemos con este movimiento raizal que tiene su personalidad jurídica, veo yo aquí, y que tiene una representatividad muy importante. Como lo dije yo al comienzo, en el Congreso de la República estamos dispuestos a través de la Comisión de Derechos Humanos de recibir eso, y lo otro ya es el trámite de los diferentes proyectos de ley. Podemos dar una discusión de bancadas, lo podemos llevar a la bancada, cuenten con el Polo Democrático Alternativo en lo que a nosotros corresponde intervenir en la parte legislativa. Vamos a escuchar, por favor, al señor Calvet Hooker. Él va a hablar en inglés y va a haber una traducción por parte de Mr. Oakley. Hello. The reason why I choose to speak in English is because it's our language. La razón por la cual voy a hablar en inglés es porque es nuestra lengua. This moment, I choose also to speak in English because we go to several of our offices here in the island, and when we reach there, it is crowded with people from different places with different language. Otra razón es porque cuando vamos a las oficinas encontramos la oficina atestada de gente que habla solo español. And right now in this place we have many people here that doesn't speak Spanish. Y aquí tenemos mucha gente que no habla español. I want to start with something very curious.
Quiero empezar con algo muy curioso. We have a lot of islanders that go to the continent and study and come back to the island and say they are professional and they can't speak English. Hay muchos raizales que van al continente a estudiar y cuando regresan son profesionales pero no pueden hablar inglés. They can't even speak our Creole language. Ni siquiera pueden hablar nuestro criol. We got to look about that. We are well Colombianized. Ya estamos bien colombianizados. You look at this sense and you see our airport that our foreparents, a lot of you don't know about it, but I can speak about it because my grandmother gave her property to build that airport for benefit of the islanders. Por ejemplo, el aeropuerto es terreno de nosotros. Mi abuela en particular y otros donaron los terrenos para ese aeropuerto. They pay her, I can remember, 500 pesos just for the coconut tree that was on the property. El gobierno solamente pagó los cocoteros que tumbó a razón de 500 pesos unidad. And today, we have people from different parts of the world consuming the airport, and the islanders can't even go inside it. Hoy en día tenemos gente de muchas partes del mundo manejando nuestro aeropuerto y los raizales ni siquiera podemos entrar. I'll touch on next point. I didn't see no plane nor no boat bring water in San Andres Island. No hay barcos que traen agua a la isla de San Andrés. And now we have foreigners exploiting our water from underground, damaging our plant, and we got to pay the consequence to pay their damage in their workhouse. Ahora hay foráneos que explotan el agua de nuestro subsuelo y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. If you islanders go to any of these offices and ask for a job, whenever they see the title, Forbes, Hooker, Premier, Watson, any different title from the island, different from Colombia, they put it aside. And if they call them back, for the job, they will offer them a job for the minimum salary. Cuando hay empleo, se presenta algún raizal, con el solo apellido es desechado. Pero si llegara el caso de que alguno fuera escogido, siempre es con salario mínimo. And what they take from that minimum salary is to repay their employees. Y lo que cogen del salario mínimo es para pagar sus propios empleados. And they go with a big mountain of money for the privatization of the island. Y estos se llevan todo el dinero de la privatización de los servicios en la isla. Now, I want to go down to our next point right now. Quiero tocar otro punto. In the time of Rojas Pinilla, he was the first president came to San Andres Island. He named this Freeport. What benefit islanders getting from the Freeport? I want people to know. We have something that we call faith, and then that is biblical. Let's use biblical words now. Faith, faithful, and faithfulness. In the book of Hebrews speak about that. Cuando vino el general Rojas, que fue el primer presidente, él dijo que habría el puerto libre. ¿Y en qué nos hemos beneficiado? En nada. From that time, we start get Colombianized, and we didn't pay attention. Desde ese momento nos empezaron a colombianizar y no nos estábamos parando bolas. I want to build up a next point that Ophelia touched with the cemetery. Quiero tocar otro punto que Ofelia tangencialmente mencionó con lo de los cementerios. And it's very serious. Y es muy serio. It's not only 2 cemeteries that they break down in North End. They break down 6 cemeteries.
No son 2 cementerios que desacralizaron en el centro de San Andrés, sino 6. Right up there where Casablanca and Hotel Abacoa is, was cemetery, was one of the biggest cemeteries, the name Big Point. El Big Point es donde queda el Hotel Casablanca y que era uno de los más grandes. The famous Coliseo between Isleño and the Hotel Toné was one. Donde quedaba el Coliseo, quedaba entre el Hotel Toné y el Isleño, Like era cemetery. otro. Then you have a private one in the yard of the Isleño White, right where you see that almond tree on the beach side right now. Todavía The hay uno cemetery is privado al interior del Hotel Isleño. You had one on the point of the airport. Hay That uno was the Fox Cemetery. en parte del aeropuerto que era el de los Fox. There were 2 in Schoolhouse. Había 2 en Schoolhouse. They damaged one totally, that they break down from few weeks ago. And the other is almost damaged because they have it with houses, cars, tire, the Davis Cemetery. Uno fue destruido y el otro fue poblado con personal de afuera. So, islanders, let's get watch on ourselves with those cases. A pile of sickness is in the world. It can drop on San Andres. San Andres is not outside. And if we just got 10 people die in a day, where are we going to put those bodies? Where are we going to bury it? Especially in Narten. Isleños, pongámonos las pilas. Hay muchas infecciones en el mundo y aquí donde se fueran a morir 10 personas en un día no tenemos a dónde ponerlos. Now, let's go back now to our tourism section. In the island of San Andres, we have a lot of hotels. You go and search every hotel that you have here. If an administrator is an islander. Hay una cantidad inmensa de hoteles y si uno va a mirar, no hay un solo administrador raizal de hoteles. And we have people here prepared for it. Y nosotros tenemos gran cantidad de profesionales preparados para eso. You go in the bank, you find any administrator in the bank islanders? Va uno a los bancos y tampoco encuentra un solo administrador que sea raizal. Now I'm going to talk about the illegal things. Ahora hablemos de lo ilegal. I asked a question and I want you to answer me public right away. Is drugs grow in San Andres? Hago la siguiente pregunta. Aquí hay cultivo de drogas y quiero... Where it come from? ¿De dónde viene? Y el público responde de Colombia. You see how we are Colombianized? You see what they are doing with us? They are not interested to stop the drugs. Si ven lo que hacen con nosotros, no están interesados en parar el tráfico de drogas. They're bringing it to keep maddening the young generation from the island. Lo traen para enloquecer a la generación joven de las islas. You walk through the whole San Andres and when you find all you find is crazy young islanders. Cuando uno deambula por las calles encuentra una cantidad de raizales jóvenes que se han enloquecido. And where it come from? ¿Y de dónde proviene? Colombia. De Colombia. They bring a lot of Colombians here who have overpopulated, low class, no class. Imagine, I met with some tourists from Bogota last week, from Bogota, the capital of Bogota, Colombia. And they give me this as a message to give to the islanders people. Please tell your islanders to go and talk with the Colombian government and let every aspect of things that they are going to give you written, not by mouth, because in 3 years' time, San Andres will be finished. Me encontré el otro día con It's a unos message from Colombian. turistas de Bogotá que me han dicho que vayamos a hablar con el gobierno colombiano,
pero que no dejemos que prometan nada verbalmente, que todo sea por escrito, que además en 3 años este paraíso estará destruido. Now, I want to go to our next on legal points. Voy a otro punto ilegal. We have a lot of gold cars here that's affecting the taxi owners and taxi drivers, and also motor taxi. Illegal things. Tenemos una cantidad de cosas ilegales que no están permitiendo que las familias raizales tengan acceso al sustento, como los mototaxis. And our actual governor, personal I'm calling because I have meeting with him several times, even with Pastor Raymond and others, and he can't give us no solution. He tenido conversaciones diversas con el señor gobernador y él no tiene ninguna solución para ningún problema. What they are bringing all these uniformed people surrounding our island for? We don't need that in the island. We are not those class of people. They know that they are bringing all these Colombian people from the continent of Colombia, crowding our island, and they are militarizing the island. They must be militarizing that for their own people, but not for we. Hay una cantidad de lumpen traído de Colombia y nosotros no somos de esa clase de gente, pero lo están haciendo para dañarnos. What we have here is what we learned from Colombia. That's what Colombia do to we. Okay. Lo que tenemos ha sido dado por Colombia. Now, people, let me tell you all something. We got to get united. Tenemos que unirnos. United we stand, divided we fall. Unidos venceremos, divididos fracasamos. The okra business, that's not an okra. I call that a political business. La OCRE no es una oficina, es un negocio político. I don't see the reason why outsiders that don't belong to the island should come here and get an okra. No veo por qué un foráneo deba llegar aquí y tener ocre para vivir acá. And they're not doing anything at all. Y no están haciendo nada para cambiar la situación. You go to the different entity, and when you go there, who you find there? They come for 3 months, the company will spend from them, and they stay here. And in they're here for 3 years, 5 years, and what they bring? Every year they have a child, bringing more population on the island. En las empresas, la gran cantidad de foráneos vienen y les dan permisos por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, se quedan, tienen hijos y aumenta la sobrepoblación. If you all don't believe me, go outside and investigate it. You will find one walking with a baby in his arms, one in the belly, and one holding hand. Si no me creen, salgan a la calle y encontrarán una mujer con un niño en brazo y otro en los intestinos. And to finish, para terminar, this is not a mayor. We are not asking Colombia for a mayor. It must be a must. Islanders, not a mayor. It must be a must. Isleños, de esto no debe ser una posibilidad, sino una obligación. Muchísimas gracias por el testimonio. Queremos pedirle que en todo caso nos entregue algo por escrito, aunque sea una hoja, media hoja, debemos llevar algo por escrito. Llamamos a la señora Katia Auten y pedimos que se prepare Bill Francis.
Well, first of all, I want to say good day to everyone. I know to start my good English, but, well, we have to speak in Spanish for the rest of the country understand us. I am one of the young professionals in healthcare, and I think I have to say something because our health, we don't have no health in San Andrés. Perdón. Bueno, mi nombre es Katia Outen, soy joven profesional independiente de la salud de San Andrés Isla. Me compete hablar de la salud de las islas, no porque quiera buscar un trabajo o porque quiera figurar en algún partido político. Lo hago por mis compañeros, por los jóvenes profesionales de la salud de San Andrés, que hemos tenido que salir bajo mucho sacrificio a estudiar a otras partes, en otras ciudades, y hemos vuelto a casa con el deseo de servir a nuestro pueblo, y cuando venimos, primero tenemos que hacer una larga fila o tenemos que buscar algún padrino político para hacer nuestro año de servicio obligatorio o nuestro rural, y posteriormente, si no tenemos un padrino político, no conseguimos un trabajo. He sido una sobreviviente y no le trabajo a nadie, le trabajo a mis pacientes con mucho amor y pienso que lo he hecho bien y he servido a muchísima gente, tanto raizal como no raizal. Pienso que nosotros, sanandresanos, profesionales, somos excelentes profesionales. En otras partes del mundo nos prefieren para trabajar porque tenemos 2 idiomas. ¿Por qué en nuestro país, Colombia, no nos prefieren para trabajar? Yo he tenido la oportunidad de tener pacientes de todas partes del mundo que han llegado a nuestra isla, de Holanda, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Costa Rica, de todas partes del mundo. Y los he atendido bien y los he atendido en su idioma, si es el inglés, que es un gran privilegio. Qué bueno sería que todos nosotros, los jóvenes profesionales de la salud y de otras áreas, tuviéramos esa oportunidad de poder ser primera elección para servir a nuestra isla, porque nuestros viejos, porque muchos de nuestros jóvenes hablan inglés y no se expresan bien en español y prefieren ser atendidos por una persona que hable su lengua materna que una persona que no lo hable. Podemos ver las grandes empresas de salud que están en San Andrés. Mensualmente se están lucrando de los aportes que nosotros hacemos, que en muchas ocasiones muchos de ustedes profesionales están haciendo unos aportes muy altos, muchos de ustedes trabajadores que tienen un puesto con el gobierno pagan miles de pesos para poder acceso a la salud tener. Mas sin embargo, si se enferman mañana, terminamos en un solo lugar, que es el hospital. Y lástima que cuando se llega a ese lugar, porque todos llegamos, viejos, ancianos, isleños y no isleños, ¿sí? Ricos o pobres, no tenemos, teniendo el material humano para poder trabajar y servir, no tenemos la oportunidad ni tenemos todo lo que necesitamos. Si no tenemos plata para pagar un tiquete o si no tenemos la influencia para poder lograr que nos manden a otra parte del país, entonces no vamos a tener lo que necesitamos, que es la salud. Hermanos, si no tenemos salud, no tenemos nada. Yo pienso que tenemos que luchar por tener salud y el gobierno colombiano por lo menos que nos dé acceso a tener buena salud. Si en otras partes del país podemos escoger a qué clínica ir, ¿por qué estas empresas grandes que se lucran con nuestro dinero no pueden hacer todas las diligencias para que en San Andrés se tenga una clínica o se tengan profesionales en toda el área o se repatrien? Porque hay muchos profesionales buenísimos que están trabajando en otras partes del mundo. Tenemos en Estados Unidos, en Costa Rica. Yo me he sorprendido, hace pocos días atendí un médico
costarricense y se puso a decirme, yo conozco a tal persona, a tal, todos están trabajando en Costa Rica, tienen un buen trabajo y para orgullo mío son isleños. Entonces, ¿por qué no se puede gestionar para que en San Andrés haya unas clínicas con todas las maquinarias, con todo lo que necesitamos, con todas las atenciones para que se pueda tener buen acceso a la salud? Porque nos venden salud, se lucran con nuestro dinero, pero a la hora de enfermarnos nosotros salimos estafados, porque si no metemos una tutela, entonces nos tenemos que quedar a morir en San Andrés. Esto es lo único que quiero decir. Y señores representantes de los derechos humanos, yo pienso que este es uno de los dolores más grandes que tiene nuestro pueblo, porque inclusive hay gente que ni siquiera tiene acceso a la salud. Ya hemos escuchado a todos los compañeros hablar de los diferentes temas y podemos ver, y aunque ustedes no lo crean, hay gente que se muere de hambre en San Andrés, que no tiene trabajo, que tienen sus tierras, tienen que pagar unos altos servicios públicos, tienen que pagar unos impuestos muy altos. Entonces, ¿qué nos queda? Entregar todo y morirnos porque no tenemos acceso a nada. Yo les dejo eso de incógnita y yo los invito a que trabajen y que ustedes sean la diferencia, que la llegada de ustedes aquí a San Andrés no quede en el anonimato y que ustedes sí hagan algo por nuestra isla, porque más que todo es un deber viendo un pueblo tan sufrido. Yo les agradezco. Gracias a la colega Katia sobre el tema de salud. Yo lo dije al comienzo, yo soy médico, he radicado varios proyectos de ley en el Congreso, uno de ellos 130 cámaras, cambiando radicalmente el modelo de salud en el país. Desafortunadamente, la mayoría del Congreso no aceptó la propuesta, porque nosotros sí tenemos una crítica frontal a la intermediación de los recursos de la salud y que la salud sea una mercancía y sobre todo una mercancía del sector financiero. Creo que San Andrés, como el resto del país, necesitan una reforma estructural del sistema de salud. Pero sí hay cosas que se pueden definir y que yo creo que la Asamblea Departamental puede actuar, el propio gobernador puede actuar, una política pública de empleo que privilegia a los raizales. Es decir, lo que yo he visto aquí en varias denuncias es que no hay una política pública de la administración departamental para que proteja el empleo de los raizales, ni en salud ni en lo demás. Entonces, esa sí sería una propuesta que se podría manejar, obviamente a nivel nacional, pero también manejar a nivel local. Usted viene aquí, hace su inversión o tiene su hotel, pero ojo que aquí, para poder estar, necesitamos que privilegie a nuestros conciudadanos, y eso lo hacen en muchos municipios de Colombia. Muchos municipios de Colombia tienen, a través de acuerdos municipales o de ordenanzas, rebajan impuestos con la condición de que haya empleo para los propios. Yo sí creo que se puede hacer, pero para eso se necesita también acción ciudadana, acción de ustedes frente a las autoridades locales, que muchas de esas cosas se pueden definir aquí a nivel local. Bueno, vamos a continuar. Queremos llamar al señor Bill Francis. ¿No? ¿Se fue? Y se prepara el señor Remo Araiza. No vino Jairo. No, ya habló Penta. Good day. Me lo salté. My respect for the directive board of this meeting. And I must again leave my dissatisfaction for after more than 100 years dominated by Colombia. Today, with my land seized,
I still have to speak in Spanish for them to understand me, because it's them I talk to today. Acabo de decir que lamento y dejo mi protesta, mi dolor, de saber que aún por más de 100 años, con mi territorio ocupado, dominado y sitiado por Colombia, todavía tengo que hablar español para que me entiendan. Es triste. Es evidencia de violación de mis derechos humanos. No necesito más prueba. Sin embargo, yo quiero recordar a los colombianos que un día en la historia tuvieron razón para tener un héroe como José Antonio Galán. ¿Por qué mataron a Galán en el movimiento de los comuneros? ¿Qué buscaba Galán? Era la justicia para los colombianos, la justicia para los granadinos. El gobierno español y sus representantes le pagaron con la muerte. Sin embargo, la semilla sembrada llegó al 20 de julio. Y aunque se habla en su historia de una patria boba, a raíz de eso, Colombia llegó a izar una bandera como país independiente y Estado. Me preocupa que no les dolió suficiente la injusticia española para crear una condición de justicia humana en la mente y corazón de los colombianos. Porque si eso hubiera existido, hoy no estuviéramos aquí en esta reunión. Igual como España maltrató a los granadinos, el Estado y gobierno colombiano maltrata al raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cuando Colombia luchó por su independencia, no existían Naciones Unidas, ni siquiera Liga de Naciones. Sin embargo, el concepto de derecho